Muy buenas tardes. Bien, bien. Buenas Bueno, tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, nos vamos a ir incorporando. Eh, Recuerden que esta semana está la entrega de 2 actividades evaluadas para el viernes. Ya están las herramientas por medio de las cuales van a enviar los documentos. Así que tómenlo muy en cuenta. Vamos a proseguir con lo que habíamos estado reflexionando en la última clase. Estamos en los métodos sociológicos de investigación. Nos habíamos quedado en este método, el método comprensivo, y habíamos destacado algunas ideas, como por ejemplo que es el método que lo vamos a encontrar pues, en la propuesta de Max Weber. Recuerden que Max Weber fue el fundador de la sociología comprensiva y ha dado muchos aportes a la sociología, a tal grado que también hay una metodología propuesta por él. Bueno, aquí nos habíamos quedado prácticamente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, viene también el método experimental. Como lo dice la diapo, este método se ha diseñado a partir de las investigaciones en las ciencias naturales. Se caracteriza por la manipulación de una o varias de las variables independientes por parte del investigador para estudiar los efectos de estas variaciones en las variables dependientes. En el método experimental se trabaja a través de hipótesis bien precisas para descubrir relaciones causales. Bien, como lo dijimos al principio, este es un método que todavía se le toma prestado a las ciencias naturales, porque epistemológicamente hablando, y si usted quiere también disciplinariamente hablando, pertenece a ellos, por excelencia, a las ciencias naturales. Por ejemplo, la biología. La biología es una ciencia natural y por excelencia utiliza el método experimental. Bueno, recordemos que Comte, el fundador de la sociología, hacía esa reflexión. Mire, fíjense que en el momento que nosotros estamos creando a la sociología, resulta que las ciencias naturales han alcanzado un considerable desarrollo. Entonces le vamos a prestar, le vamos a tomar por prestado su método, incluso hasta su teoría. Ahora bien, nosotros aquí en esta cátedra, nosotros hemos aclarado muy bien, a dónde va a estar ya, pues, aquella, digamos, aquella función en la cual la sociología como ciencia sí y solo sí va a tomar prestado de las ciencias naturales. Porque si algo hay que tomar en cuenta es que la el estructural funcionalismo, por ejemplo, una teoría sociológica básica, fundamental de la sociología, le toma prestado a las ciencias naturales el método y también la teoría, a tal grado que se puede hacer una comparación de tomar en cuenta o de comparar a la sociedad como un organismo vivo, un organismo biológico.
Resulta que la biología considera a los organismos biológicos como aquellos organismos que está constituido por partes y cada una de esas partes tiene su función. Y esa función hace, cada una de esas funciones hacen que los sistemas funcionen. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Bueno, ustedes ya conocen eso. Y ustedes cuando estudian eso reconocen de que cada parte tiene su función. Y a partir de esa función de cada parte, eso hace que todo funcione. Entonces, estoy haciendo remembranza porque este método experimental es también el propuesto por las ciencias naturales para hacer investigación. Este método es el que posee, es el que da bola el llamado método científico hipotético deductivo, ¿sí? Que parte de lo general para llegar a conclusiones particulares. Puede que se llama método hipotético deductivo también, al experimental. Ahora bien, nosotros en sociología médica podríamos utilizarlo, o la sociología médica lo podría utilizar. Pero ¿cómo? ¿Y en qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Imagínense que el método experimental se caracteriza por la manipulación de una o varias variables independientes. Una o varias variables independientes por parte de quien investiga. Esto, obviamente, cuando usted habla de variables independientes, porque hay variables dependientes. ¿Sí? O sea, aquí, obviamente, en la naturaleza existen relaciones independientes que permiten que se den consecuencias dependientes. Bueno, por ejemplo, ¿qué fenómeno natural, podríamos experimentar esto que acabo de decir? Miren, yo tengo años de no ir al cine. Añales, póngale, añales. Y usted ya ha ido en los últimos años, me imagino. Más ahora que hay películas que a uno ya no le interesan, en realidad, al menos a mí. Y es posible que usted hace algunos meses, algunas semanas haya ido al cine. Y entonces, ¿a qué me quiero referir? A la dilatación de las pupilas. ¿Sí? La dilatación de las pupilas es un ejemplo de cómo un fenómeno natural se experimenta. Por ejemplo, usted entra a la sala del cine, que está oscura, totalmente oscura, y entra de repente porque, pues sí, acaba de pasar por donde piden los tickets, y usted entra a la sala de cine y no ve nada. ¿Sí? Completamente ciego uno, no ve nada. Pero empiezan las pupilas de los ojos a dilatarse. Y resulta que sus ojos empiezan a ambientarse. Y después de quizás de unos 3 minutos, quizás usted ya puede experimentar visión incluso en lo oscuro. No sé si usted lo ha podido experimentar. Yo que no he ido al cine, yo lo experimentaba. Y como estábamos en la universidad, ¿verdad? Estábamos estudiando psicología,
biología también, y se hablaba mucho de la dilatación de la pupila. La dilatación de la pupila es un fenómeno natural, ¿sí? En el cual, de acuerdo al ambiente, al contexto, ¿sí? La dilatación, que es una variable dependiente, ¿sí? Dependiente, depende de una variable independiente llamada luz. Luz u oscuridad. Entonces, ¿cómo la falta de luz hace que las variables, o en este caso las pupilas se dilaten y empiece usted a ambientarse? Eloís Rivera, tú ya has ido al cine, obviamente. ¿Y has experimentado eso que yo estoy explicando? Sí, licenciado. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, no estamos mintiendo. Entonces, algo así sucede, y eso, el método experimental, tú con el método experimental lo puedes demostrar. ¿Sí? Lo puedes demostrar. Claro, tenés que hacer como un planteamiento del problema. Entonces, miren, fíjense que a la falta de luz, las pupilas de los ojos humanos se dilatan. ¿Sí? Se dilatan y usted se ambienta. Increíble, en lo oscuro. En lo oscuro. Entonces, ¿por qué va? Porque ante la falta de luz, las pupilas caen en una situación dependiente y se dilatan, ¿verdad? Entonces, usted puede armarse la hipótesis, ahí va. Ante la falta de luz, dilatación de las pupilas, de los humanos. Esa sería la hipótesis. Por eso es que aquí dice, en el método experimental se trabaja a través de hipótesis, ¿sí? Bien precisas para descubrir relaciones causales. ¿Qué es lo que causó la dilatación de las pupilas? La oscuridad, la falta de luz. O sea, este es un ejemplo claro, ¿verdad? Es un ejemplo claro. Y hay otro ejemplo, la fotosíntesis, no digamos. Entonces, el método experimental también puede ser utilizado por las ciencias sociales, en este caso, la sociología médica, sí podría. Sí podríamos, ¿verdad? Sí podríamos. Pero ¿qué problema podría ser experimentado? ¿O qué problema podría ser investigado? ¿Qué problema social? ¿Qué problema social se podría estudiar a la luz del método experimental? El método experimental. Entonces, hay muchos ejemplos. Miren, ustedes, me imagino que, por ejemplo, en psicología ven las corrientes psicológicas, y una de ellas es el conductismo. ¿Verdad, Catherine Pérez? Ustedes ven el conductismo en psicología. ¿Lo están viendo? ¿Verdad que lo están viendo? Entonces, ustedes ven, pues, que el conductismo, un tal señor Watson, Skinner, hablan del conductismo como corriente psicológica, y en la cual el ser humano también puede caer en una relación conductista con la realidad. Entonces, ¿qué problemas sociales? Yo no sé si ustedes ya en la cátedra de psicología ya vieron problemas humanos que se pueden investigar a la luz del método experimental. No sé si ustedes ya ustedes han visto algún problema, Eloís, por ejemplo. ¿No? ¿Todavía no? No que yo recuerde, licenciado. No, porque ahorita están llevando psicología, ¿va? Sí. Ok. Entonces, mire, fíjense que solo que en el ser humano es bien complicado. Es bien complicado porque, por ejemplo, yo les podría decir algo, ¿verdad? De que
y esto puede incluso afectar susceptibilidades en los seres humanos. En los seres humanos. Ustedes se dieron cuenta que durante la pandemia aquí en El Salvador se repartieron paquetes alimenticios. Incluso aquí nos vinieron a dejar paquetes alimenticios a nosotros. Nosotros aquí en la casa recibimos como 2 paquetes. Y usted lo hizo, sí, va, también va. Lo hizo. Recibieron paquetes, va. Sí, también, licenciado. No sé cuántas veces, pero por lo menos aquí vinieron como 2 veces. Eso fue en el año 2020, que fueron quizás los meses, los días más fuertes de la pandemia. Acordémonos que la encerrona, 3 meses encerrados, imagínense. Entonces, el Estado a través del gobierno repartió, ¿verdad? Repartió ese paquete de alimentos. Ahora bien, tengo entendido que en los lugares marginales, en las comunidades marginales, esa gente recibió más seguido paquetes alimenticios. Entonces, el gobierno vio eso que la gente, había más gente necesitada de los paquetes alimenticios en esos lugares, porque son personas que les afectó, porque si algo hay que tener muy en cuenta, que la pandemia a todos nos ha afectado, a todos nos afectó, pero no a todos en el mismo nivel. Ojo, no en el mismo nivel. Algunos estábamos en una carpa sufriendo los embates de la pandemia, pero otros nada más con un cartón. O sea, me refiero a la lluvia. El problema, pues. El problema. Entonces, resulta que la gente quedó condicionada al paquete alimenticio. ¿Sí? Y acordémonos que todo gobierno de turno, cuando ve que la gente queda condicionada a una ayuda de parte de un gobierno, entonces estas personas pueden ser manipuladas a su proyecto político. Imaginen cómo estoy explicando esto, nada que ver con lo natural, ¿va? ¿Sí? Como la dilatación de la pupila, ¿va? Pero aquí lo estamos explicando a partir de un problema social que tiene que ver con la alimentación. Entonces, el gobierno vio eso, lo vio, ¿verdad? Que la gente se estaba como quedando ya dependiente de esa ayuda. Entonces, como todo gobierno de turno, al menos en sociedades como la nuestra, piensan siempre en cómo seguir gobernando otro periodo. ¿Sí? Siempre en las agendas de los políticos de turno, en sociedades como la nuestra, siempre están pensando en las próximas elecciones y garantizar poder siempre quedar o seguir gobernando. Entonces el gobierno vio esa posibilidad, a tal grado que hasta el 2021, ya nosotros, por ejemplo, algunas familias ya en el 2021 ya no recibieron canastas alimenticias. No sé si ustedes, pero por ejemplo, pues sí, ya a mediados del año 2021 yo, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, ya no vinieron. Pero en las comunidades pobres, sí, siguieron ellos, porque la gente se quedó dependiendo, ¿sí? Quedó esperanzada a ese paquete alimenticio.
Y todos y todas sabemos el contenido de esos paquetes alimenticios. Y que la gente, pues si no le importaba que esos alimentos no fueran nutritivos, pero quedó esperanzada. Entonces, el gobierno como que encontró población, esa población para poderla seguir explotando políticamente. Repito, este es un problema que embarazoso. Este es embarazoso. Es, digamos, indigna. Indigna. O sea que porque está jugando con la alimentación de la gente. A eso voy yo. Por eso es que les dije, se pueden afectar susceptibilidades. ¿Sí? Susceptibilidades. A tal grado que ojalá que la gente no haya quedado mal acostumbrada, porque a esta altura creo que ya no reparten, a esta altura de la pandemia, a tal grado que hoy se habla de post-pandemia. Entonces, es posible que la gente haya quedado también dependiendo de esos paquetes alimenticios. Entonces, el método experimental, tú lo puedes, un problema de ese, así de la naturaleza, lo podés investigar a la luz de este método. Repito, entre la dependencia a los alimentos que da el gobierno. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la variable independiente? ¿Sí? Los paquetes. O sea, la repartición de paquetes alimenticios por parte del gobierno. ¿Y quién es la variable dependiente? En este caso, la población de las comunidades marginales. Entonces, ahí ya hay una relación entre variable independiente y dependiente. Ese es un ejemplo social. Ese es un ejemplo de un problema social que usted lo puede investigar a la luz del método experimental. Pero repito, es bien complicado porque caes en situaciones en las cuales vos jugás con la dignidad de la gente. Usted juega con la dignidad de las personas. Y eso es incorrecto. Es incorrecto. Y así podemos señalar otros problemas sociales, pero no tenemos tiempo suficiente. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, porque hemos puesto un ejemplo social. Bueno, viene el método funcional. ¿Qué es esto del método funcional? Eloís Rivera, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí. Método funcional. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, como, por ejemplo, clases en una sociedad. El funcionalismo afirma que el sistema total en una sociedad está compuesto de partes que están interrelacionadas e interdependientes, y que cada grupo cumple una función necesaria en la vida de un grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloís. Lo que yo les decía acerca de la estructura funcionalismo. En otras palabras, este es el método que utiliza la corriente teórica sociológica llamada estructural funcionalismo. Y como Eloís leyó, parte de que la sociedad es un sistema y que está compuesto por partes y que están interrelacionadas y que son interdependientes y que cada una cumple una función necesaria en la vida de un grupo. Este grupo puede ser la misma sociedad, ¿sí? Pero también puede ser un microgrupo. Por ejemplo, un ejemplo de microgrupo social. La familia. ¿Sí? La familia. Voy a suponer
de que todos y todas hemos pertenecido a una familia. Porque es posible que hayan casos que no van. ¿Sí? Miren, lo humano es complicado, ¿no? Resulta que, pues sí, nosotros en sociología no podemos caer en el error de homogenizar. ¿Sí? O sea, que lo humano es homogéneo, eso no es cierto. Entonces, pero vamos a hacer de caso que todos y todas hemos pertenecido a una familia. Claro, pueden haber excepciones. Entonces, veamos cómo este método funcional, valga la redundancia, funciona. Funciona. Entonces, ustedes saben, bueno, al menos en sociología uno aprende y también uno enseña que la familia es una institución también, es una institución social, la familia, pero también es una estructura social. Entonces, por ejemplo, todos y todas hemos tenido funciones en la familia, ya sea como hijos, hijas, hermanos, hermanas. ¿Sí? Ah, pero resulta que llegó el momento de fundar una familia. Como les puede ocurrir a ustedes. Ustedes tienen derecho a fundar una familia. Que usted no lo vaya a hacer, ese es otro punto. ¿Sí? Y que no está en discusión, ¿verdad? Como me dijo alguien, yo no sé si fue en este grupo, que no, yo no voy a fundar una familia. Así nos dijo. Bueno, pero ese ya es otro rollo. Entonces, hemos puesto de ejemplo a la familia. Entonces, cada uno de ustedes, yo, en determinado momento y en determinado espacio, hemos jugado roles distintos dentro de la familia. Hubo un tiempo que como hijos e hijas, pero también como hermanos y hermanas. Y resulta que llegó el momento de fundar familia. Y ya lo hemos hecho como padres de familia, madres también. Ahora bien, cada uno con su función. La función del padre o de la madre no es la misma función que del hijo o de la hija. Y viceversa. La función de un hijo o de una hija no es la misma que la del padre o de la madre. Tal vez se pueden equiparar las funciones entre hermanos y hermanas, o entre hermanos, pero aún así, porque está, por ejemplo, el criterio de los hermanos mayores. Fabio Leilu, ¿tú tienes hermanos mayores? No, yo soy el mayor. Usted es el mayor. ¿De Sí. cuántos hermanos? De uno. De uno. Entonces, yo no sé, pero a tú te han delegado funciones, ¿verdad? Sí. Y resulta que Fabio es el hermano mayor. Y yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que, por ejemplo, más de una vez le han de haber dicho a Fabio, mira, Fabio, vos vas a sacar adelante a... ¿Cómo se llama tu hermano, Fabio? Alejandro. Vos, mira, en caso de que nosotros faltemos, le han de haber dicho a Fabio. En caso de que nosotros faltemos, Fabio, vos vas a sacar adelante a Alejandro. Te están delegando una función, Fabio. Y esa función tenés que cumplirla. ¿Sí? Tenés que cumplirla. Claro, Alejandro tiene funciones también, ¿verdad? De contribuir a que esa relación funcione. Valga la redundancia, ¿verdad? Es que aquí es bien básica la palabra esa función. Creo que sería mejor que los engranes avancen. Tal vez como una metáfora, que los engranes avancen. Claro, correcto. Esa es una función delegada a un hijo, En este caso, Fabio, que es el mayor. Pero están las funciones de los padres también, y que son mucho más complicadas, ¿verdad? Mucho más complejas.
la manutención, por ejemplo. La manutención, la reproducción material, la educación, son funciones propias de los cabezas de hogar. Entonces, vean, el método funcional así funciona. Así funciona. Por ejemplo, aquí en esta cátedra también, pues, o sea, ustedes tienen funciones que no son las mías. Y viceversa. Y viceversa. No obstante, pues hay toda una organización, obviamente, que delega funciones. Delega funciones para que esto funcione. Entonces, el método funcional es bastante importante, ¿no? Es bastante importante. Y que también pues, ayuda a poder, comprender cómo funcionan los problemas sociales. Yo, mire, quisiera decir, con el método funcional, hay algo bien que puede parecer grosero, lo que les voy a decir. Y esto ya no voy a poner el ejemplo de la familia, sino que voy a poner el ejemplo de la sociedad. La sociedad es una estructura en la cual vamos a encontrar también partes, cada una funcionando. Funcionando. Pero cuando esa parte ya no funciona, fíjense que hay un supuesto muy fuerte. Cuando esa parte ya no funciona en la sociedad, hay que extirparlo. Y es lo que ustedes van a hacer cuando sean médicos. Eso sería parte del método funcional también. Sí, claro, claro. Ahora bien, y usted me puede... ¿Quién habló? Diego. Diego Alejandro habló. Tú fuiste, Diego. Y un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Le voy a poner un ejemplo para ya no estar dilatando tiempo. Se habla de terroristas. Se habla de delincuentes. Hoy en día. Hay que meterlos en la cárcel. No funciona. ¿Cómo se extirpa? Mandándolos a la cárcel. O sea que este es fuerte lo que estamos diciendo. ¿Sí? O sea, si tú haces algo incorrecto, no funcionas en la sociedad. Entonces, ¿qué dicen? Entonces dicen los encargados, ¿no? Llámense, ¿qué? Policía, ejército, sistema judicial también. ¿No? Hay que condenarlo a tantos años de cárcel. Saquémoslo. ¿Saquémoslo de qué? De las calles, dicen. Entonces, porque ya no funciona. Es una parte que ya no contribuye a que el sistema funcione. Ojo con esto. Es un ejemplo también. Que el método funcional lo puede investigar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta al respecto. Bueno, luego nos encontramos con el método estructural. Fabio, léemelo por favor esta diapositiva. Claro, claro. Método estructural se realiza por medio de un análisis de la sociedad en sus relaciones formales. En realidad, es un enfoque en cuanto que no indica no indica cómo se va a estudiar los fenómenos y procesos sociales, sino que indica qué es lo que se va a estudiar, la estructura. Muchas gracias. Bueno, hay un vínculo con el anterior. Hay un vínculo. Solo que este es más descriptivo. A este nada más le importa describir las estructuras sociales.
Llámense esta familia, llámense estas clases sociales, llámense estas instituciones sociales. Entonces, al método estructural le importa entonces describir que, por ejemplo, la sociedad está constituida, organizada por estructuras sociales. Por estructuras sociales. Un ejemplo, bueno, el Sistema Nacional de Salud, que es al que ustedes van a estar vinculados en un futuro, es una estructura. Es una estructura. Y ahí van a encontrar ustedes subestructuras. ¿Sí? Entonces, el método estructural le va a importar nada más, pues sí, demostrar o evidenciar cómo está la estructura llamada Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Le va a importar cómo está organizada. Solamente. Sí y solo sí. Solamente. Ahora, el método funcional no va. A él le va a importar cómo funciona. Entonces, vamos de algo, de lo simple a lo complejo. Así que este es el método estructural. Bien. Las metodologías sociológicas indiscutiblemente usan técnicas sociológicas de investigación. Porque un método sin técnicas es como que no pudiéramos desarrollar el saber hacer. Sin técnicas no hay saber hacer. No hay saber hacer investigación, entonces, sin técnicas. Entonces, las técnicas sociológicas de investigación, o sea, las más utilizadas en la investigación sociológica, utiliza con más frecuencia las 4 técnicas siguientes. Los experimentos, los estudios de observación, el muestreo y el estudio de casos, que ya estuvimos hablando, ¿verdad? La observación, usted sabe que es bien importante. Es bien importante. Es cuando la observación, pues, es el uso de los sentidos. En ciencias sociales, usamos la observación, obviamente. Miren, yo no sé si ustedes me han escuchado hablar de la relación razón-realidad o sujeto-realidad. Esa relación no se puede desarrollar si no hay observación. O sea, usted experimenta esa relación sujeto-realidad, o sea, usted como sujeto y la realidad en la que nos circula, esa usted no la puede realizar si no tiene desarrollado los sentidos. ¿Sí? Los sentidos. Entonces, el estudio de observación es necesario. El muestreo, no digamos, que es aquella bueno, ustedes, yo me he fijado que la biopsia, que es una muestra, es un término médico. ¿Quieren saber cómo está un tumor? Le sacan una biopsia. ¿Verdad, Fabio? Diría que sí, profesor, porque No, pues sí. O sea que quieren saber si un tumor es maligno o benigno. Le arrancan un pedacito a ese tumor y lo llevan al laboratorio. ¿Sí? Y ven si tiene partículas o tiene células cancerígenas, etc. Pero a lo que quiero llegar es que es una muestra. ¿Sí? Es una particulita. ¿Sí? Entonces, el muestreo es eso.
Y en las ciencias sociales también se hace eso. ¿Usted quiere investigar el problema del aborto? No va precisamente a investigar a toda la población femenina, por ejemplo, a todo el universo, porque es imposible. Va a tomar la muestra, ¿sí? 50 mujeres, 100 mujeres, ¿no? De una población quizás de 500,000. Saca usted una muestra, 50 mujeres, 100 mujeres, y empieza pues a investigar el problema del aborto. Ese es el muestreo. Viene a ser como una partícula que usted extrae de un universo, de un problema. Los estudios de casos tienen algunas similitudes, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Así que las técnicas son necesarias para que el conocimiento científico, el conocimiento de la realidad, se convierta en dato. En dato. Y usted puede decir, mire, yo sostengo esto porque aquí están los datos. Si usted no habla con datos, está hablando en el vacío. En el vacío. Bien, eso es lo que podemos nosotros plantear como los métodos sociológicos de investigación. ¿Hay preguntas? ¿Alguna duda que usted tenga? Podríamos dedicarle quizás unos minutos a esto de las metodologías. Porque viene un tema delicado y problemático. ¿Por qué le digo delicado? Porque no se le ha querido dar la seriedad y el debido tratamiento. Y es la problemática nacional de salud y la reforma. Yo al principio del ciclo, en la bienvenida, puse algo. Hice un planteamiento de que el problema de la salud en nuestro país necesita una reforma de salud. Una reforma de salud. Sin reforma de salud no se van a poder resolver los problemas de la salud en el país. Y esto no lo dice Miguel Molina en Sociología Médica, sino que lo dice la realidad. ¿Sí? La realidad social de la salud. Sin reforma no vamos a poder resolver como sociedad los problemas de la salud en nuestro país. Considéralo una hipótesis. Así. Ahora bien, para hablar de la reforma de salud, hay que hablar de la problemática nacional de salud. Ojo. Entonces, vamos a adentrarnos en lo siguiente, ¿verdad? En sociología y en sociología médica, al menos desde nuestra cátedra de sociología médica, yo he planteado a la salud en clave de desigualdad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué es lo que queremos decir con esto? Miren, por ejemplo, yo los observo a ustedes, los que en una forma, pues sí, oportuna, tienen sus cámaras activas, ¿verdad? Por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, Fabio, Eloíse,
deberían de poner un banner atrás donde están ellos y poner salud, la salud, una desigualdad estructural en El Salvador. Yo también debería de tener ese telón de fondo. Porque la salud, el acceso a la salud en El Salvador es una desigualdad. Constituye una desigualdad. Y parece que realista es, ojo, realista es, no pesimista, porque muchos así dicen, somos pesimistas. No, es que la realidad es la pésima. Realista es que la salud en El Salvador configura una desigualdad. Entonces, ver la salud en clave de desigualdad es hablar de dos problemas. Una es que como desigualdad es una desigualdad de larga data. ¿Qué queremos decir de larga data? De largo tiempo. Desde hace mucho tiempo, este país viene sufriendo los embates de una salud precaria. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y aquí no podemos hablar de que los dos gobiernos anteriores a este son los culpables, etcétera, etcétera. No. Si cuando eso de hablar de larga data, póngale 50, 100 años. 100 años. El otro aspecto, la desigualdad en clave de desigualdad, la salud en clave de desigualdad, tiene que verla también como, no solo como una desigualdad de larga data, sino que también es de un largo alcance social y demográfico. Es una desigualdad de larga data y de largo alcance social y demográfico. ¿Por qué? Vamos a hacer un acercamiento, no nos vamos por motivos de tiempo y didácticos. No nos podemos enfrascar mucho. No obstante, en el aula virtual hay dos documentos que yo he subido y que les va a servir para futuras actividades evaluadas. Solo vamos a hacer un acercamiento a la desigualdad en El Salvador. Para el 2015, hace 7 años. En El Salvador, para hablar de la desigualdad en el país, 160 millonarios en El Salvador concentran una riqueza que equivale al 87% de la producción nacional, mientras que la mayoría de la población gana salarios que no logran cubrir los mínimos vitales. Esto es terrible, esto es grave. 160 millonarios. Dicen que con la pandemia aumentaron. Imagínense, ¿cómo es eso? Con el COVID bien pudieron haberse reducido los millonarios en el país. No, aumentaron. Y también aumentaron los pobres, ¿sí? Con la pandemia. Entonces, pero para el 2015, estos 160 millonarios, que muchos son aliados del actual gobierno, concentraban el 87% de la producción nacional. Cuando yo les digo el 87% de la producción nacional, no solo que acaparan las mayores actividades fundamentales económicas, sino que también sus ganancias. El 87%. Para 100, ¿cuánto sería? 13%. El 13%
es el resto de la población. 160 millonarios. Como lo dice un economista en este país, un día de esto lo dijo, de la UCA, por cierto. Mire, esta es una obscenidad. Una obscenidad. Es un escándalo. Es un escándalo. Bueno, pero podemos incluso trascenderla. Centroamérica, una región desigual. Eloísa Rivera, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, Lick. Centroamérica, una región desigual. Una región que se debate entre la riqueza extrema y la pobreza, y que se observa con mayor intensidad a la luz de los datos reflejados en el Informe Mundial de la Ultrarriqueza 2013-2014, elaborado por una compañía WealthX, con patrocinio de la sociedad financiera suiza UBS. Con una población de 43 millones de habitantes, 1.075 centroamericanos acumularon una fortuna que asciende a 142 mil millones de dólares, que equivale al 79.3% del PIB global de la región en 2013. Muchas gracias. Imagínense, 1.075 centroamericanos. Ahí hay guatemaltecos, ahí hay hondureños, ahí hay panameños, ahí hay ticos, ahí hay nicaragüenses, de toda Centroamérica. 1.075. Y como dijo Eloís, 43 millones de centroamericanos. Imagínense, ¿se equipara eso? ¿Hay alguna equiparación? ¿Mm? Y la fortuna que amasa esas 1.075.000 centroamericanos, 142.000 millones de dólares. Ay, eso amasa. 1.075. Es como que estaba escuchando, no escuchando, estaba leyendo. Ustedes saben que Bill Gates llegó a ser quizás el ultra archimillonario. Era el más rico de todo el mundo. Bill Gates llegó a hacer eso. ¿Sí? Hoy ya no es, hoy son otras, hoy es otro, no sé, ahorita no lo sé. Pero hace como unos 10 años, Bill Gates era el más rico de todo el mundo. Y en un análisis que yo leí, decía, mire, fíjese que Bill Gates, su fortuna, tendría que vivir 200 años para poder gastarse toda su fortuna. 200 años. Y gastarse la fortuna en una forma galopante. ¿Sí? O sea que de no andar ¿con qué? Con egoísmo, ya sea para él mismo. O sea, de una forma despilfarradora. 200 años. Dicen que ahora vivimos más, pero nadie vive 200 años. Entonces, vean, pues, cómo es un escándalo esta disparidad, esta desigualdad. Entonces, y aquí, pues, bueno, y como que no pasa nada, ¿va? Miren, estamos en una situación en la cual, y a mí me da pena ajena, nos debería de dar pena ajena, de que no vale la pena saber la verdad, ¿va? Porque esta es una verdad insoslayable. Insoslayable. Pero no vale la pena saberla. ¿Sí? En este país, por ejemplo, en El Salvador, también no vale la pena saber la verdad también. Se les dice la verdad a los que están haciendo mal las cosas y miren, bien frescos. Salen dando declaraciones, ¿sí?
salen diciendo que ellos tienen la razón, salen señalando defectos que ellos también padecen. ¿No se ha fijado que hoy está de moda andar señalando defectos que también uno padece? Por ejemplo, la corrupción. ¿Va? Somos sociedades corruptas. Y entonces los que son corruptos salen señalando casos de corrupción. O sea, no vale la pena saber la verdad. Estamos en una situación bien complicada. La salud es una desigualdad estructural. ¿Por qué decimos que es una desigualdad estructural? En primer lugar, porque es de larga historia. O sea, de larga data. Desde hace mucho tiempo. Si no, pregúntenle a sus padres, pues. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Pregúntenle. Mire, papá, abuelo, mire. Siempre ha habido problemas de salud en este país. Seguramente les van a decir que sí. Sí. Es un problema estructural. Ahora bien, en sociología, cuando se habla de lo estructural, de las realidades estructurales, resulta que no solo nos referimos a problemas de larga data, o sea, de largo tiempo, sino que también existen y se justifican institucionalmente. Y esto es más grave todavía. Esto es más grave todavía. Entonces, yo les dije la vez pasada, mire, ¿cómo es posible que en El Salvador tengamos 2 sistemas nacionales de salud? Donde van los pobres que no tienen trabajo y viven de lo que da el día a día, y los que tienen trabajo, las clases medias trabajadoras que tienen trabajo y cotizan. Me refiero al Seguro Social. Hay 2 sistemas nacionales de salud. Ojo, en un país pobre. Y siempre que se quiere universalizar la salud en este país, hay oposición. Ya vamos a hablar de la reforma de salud. Y ya vamos a ir, bueno, a no ser que ya lo sepan ustedes, ya vamos a ir viendo quiénes se oponen a una reforma de salud en El Salvador. En el 2010, las ideas que vamos a empezar a reflexionar vienen del 2010. En el 2010, desde el 2010 venimos batallando, esta sociedad viene batallando por una reforma de salud. 2010 al 2021, 11 años. 11 años. Y no hay reforma de salud en el país. ¿Puede alguien desmentirlo? Que lo haga. Que lo haga. Y si hay alguien entre ustedes que lo pueda desmentir, háganlo. Háganlo. Si las ideas se combaten con ideas. Eso decía Monseñor Romero. ¿Ah? Entonces, la salud es una desigualdad estructural. Por eso, por esas 2 condiciones. Porque viene desde tiempos inmemoriales, si querés, para el país, ¿va? Y otra que se justifica institucionalmente. Aquí hay desigualdades que se justifican, incluso otro problema estructural. Se habla de pensiones. Y miren, todavía no resolvemos el problema de la pensión. La justicia también. Sí, en este país, en términos de justicia, no todos tenemos acceso a la justicia en este país. Resulta que
Las leyes dicen que todos somos iguales ante las leyes, ante la justicia. La justicia dice, todos somos iguales ante las leyes. Pero a la hora de aplicarlas, ahí sí ya no somos iguales. Resulta que la justicia en este país, el acceso a la justicia en este país, depende mucho de las condiciones materiales, tanto del victimario como de la víctima. Imagínense, si vos tenés dinero, puedes salir bien librado de un problema. Si no tenés dinero, te llevó Judas. Y esto, sea victimario o víctima. Si sos victimario, salís bien librado si tenés dinero. Entonces, si la víctima tiene dinero, el que fue victimario sale fregado también. ¿Qué igualdad podemos hablar? Entonces, el acceso a la justicia es también una desigualdad. Tres derechos se violan en este país todos los días. Y ahorita se están violando. Uno es el derecho a la vida, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Son tres derechos que todos los días se violan en este país. Si alguien los niega, es porque está provocando injusticia social, o es responsable de la injusticia social, o es responsable de que no se sepa la verdad, o mata, o asesina, o está asesinando. Puede ser una de esas tres. El que lo niegue. El que lo niegue. Es complicado lo que estamos diciendo, obviamente. Esto es complicadísimo. Y serio, pero tenemos que hablarlo. Porque yo no puedo decir aquí, bueno, la salud, sí, son retos y desafíos, y una reforma. Sí, pero hay que relativizar cuáles han sido los obstáculos de una reforma de salud en El Salvador. Diego Alejandro, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Jefferson, ya que no está Alejandro. Jefferson, ¿me lo podrías leer? Perdón. Por otra parte, el acceso a los servicios de la salud es otra de las maneras en las que se manifiesta la desigualdad en El Salvador. Con respecto a los servicios, y de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial en 2014, el gasto de salud como porcentaje del PIB para el año 2003 fue del 6.9%, mientras que en España para ese mismo año fue del 8.9%. Si se compara el porcentaje del gasto del país con respecto a los vecinos de la región de El Salvador, se encuentra en una penúltima posición, solo por encima de Guatemala. Las escasas inversiones en el sistema de salud pública da como resultado que, por ejemplo, el número de camas por 1.000 habitantes fuera de 1.1 para el 2012, mientras que el número de médicos en 2010 era de 1.6 por cada 1.000 habitantes, cuando en países como España fue de 4. Muchas gracias. Bien, ahí estamos hablando de las disparidades. Y con datos. Estos no son cuentos. No son cuentos. Mientras en El Salvador, en el 2000, y esto lo decía el Banco Mundial, era de 6.9, en España fue de 8.9. España, un país rico. España es un país rico, un país desarrollado. Entonces, la disparidad se nota. Ahora, el porcentaje del gasto del país con respecto a los vecinos de la región, El Salvador ocupa o se encuentra, o en aquel entonces, en la penúltima posición, solo por encima de Guatemala. De ahí todos
no superaba. ¿Sí? No superaba. Entonces, por ejemplo, índices de salud son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuántas camas? ¿Con cuántas camas se cuenta? ¿Sí? Había 1.1 camas por cada 1000 habitantes. Estamos hablando del 2000, ¿qué? 2013. Había una cama por 2012, perdón. Para el 2012. Había una cama por cada 1000 habitantes. Mientras que el número de médicos, o sea, ustedes, había 1.6 por cada 1000 habitantes. Cuando en países como España era de 4 médicos por cada 1000 habitantes. Pues se ve la disparidad también. Ahí. O sea que ustedes cuando lleguen a ser médicos y médicas y lleguen a los hospitales, hay grandes posibilidades que haya, por cada uno de ustedes hayan quizás ya no 1000. Quizás hayan 1500 o 2000 a los que ustedes tienen que atender. La salud en El Salvador como Sistema Nacional de Salud. El interés y el ánimo nuestro es ver a la salud en El Salvador desde distintos ángulos, desde distintas aristas. Pero en una cátedra universitaria como en la que estamos, es pertinente partir de la salud de un país, pero como sistema nacional de salud. Porque, repito, podríamos empezar por otros ángulos. La salud como condición, ¿sí? La salud como algo bien específico, la salud, por ejemplo, de la niñez, la salud de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos. No, es que en un país, el responsable inmediato de la salud es el Sistema Nacional de Salud. Visto a la salud como Sistema Nacional de Salud. Voy a leer esta diapositiva. Pongamos atención. En la actualidad existe una percepción bastante generalizada de la mala calidad de los servicios de salud pública en El Salvador, reflejándose tanto en el autoestudio cualitativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con sus siglas MSPAS, en el 2005, el cual enfatiza en los problemas de la suficiencia y preparación del recurso humano. Las deficiencias en la gestión de insumos asistenciales, las deficiencias en el monitoreo y supervisión, la falta de estandarización en la prestación de los servicios de salud y la ausencia de un sistema de categorización. Estas son las deficiencias. Entonces, que se lograron identificar en aquel entonces, en el 2005. ¿Sí? Para el Sistema Nacional de Salud y hechas por el mismo Ministerio de Salud. Es muy importante este análisis, entonces. Ahora bien, ¿cuáles son las deficiencias? En primer lugar, está los problemas que existen en la suficiencia y preparación de recursos humanos. No hay suficientes médicos y médicas, no hay suficientes enfermeras y enfermeros. ¿Por qué los ponemos a ustedes primero? Por ejemplo, a los médicos y las médicas y las enfermeras y enfermeros. Porque ustedes son los profesionales en primera línea. ¿Sí? Por eso. Porque de ahí vienen los laboratoristas, vienen los
los nutricionistas, los anestesiólogos, etcétera. Ustedes como son los profesionales de la salud que están en la primera línea de la salud. A tal grado que la pandemia COVID-19, la mayoría de las muertes de los profesionales de la salud han sido médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Han sido los principales víctimas del COVID en los peores momentos. En los peores momentos. Ahora bien, hay problemas de suficiencia y preparación. Y esto tiene que ver mucho con la absorción del mercado laboral de profesionales de la salud. El mercado es incapaz de absorberlos a todos o a los necesarios. ¿Sí? De los necesarios. No, el sistema es incapaz de absorberlos a todos los profesionales de la salud que necesitan. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera justificación? La falta de recursos económicos. Hoy en día, seguimos en esa situación. Resulta que los médicos hay médicos y médicas desempleados, hay enfermeros y enfermeras desempleados. Y dispuestos, listos para servirnos. Listos, dispuestos para servir. Pero el sistema es incapaz de absorberlos. Porque no hay recursos. Entonces, ese es el primer problema que afronta el Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, hay suficientes profesionales, tanto de medicina como de enfermería. Hay datos que más adelante los vamos a ir viendo. Otro problema del sistema, las deficiencias en la gestión de insumos asistenciales. ¿Cuáles son los insumos asistenciales? Todos aquellos que contribuyen y posibilitan a la atención integral de la salud. Ustedes lo dijeron en el foro. Ustedes hablaron de eso. Ustedes hablaron de los insumos. Ustedes hablaron de los recursos. Ustedes hablaron de todos aquellos recursos, aquellas condiciones materiales que posibilitan la atención integral de la salud. Más que todo en la relación salud-enfermedad. Medicina. Por ejemplo, falta de medicina. Falta de equipo adecuado. Infraestructura adecuada. Infraestructura óptima. Ese es otro gran problema que enfrenta el Sistema Nacional de Salud para poder servir la salud. En otras palabras, este es otro de los problemas que enfrenta la salud como sistema. Por eso es que en el parcial que tengamos para este segundo registro, si a usted se le hace, digamos, una solicitud que analice la salud como sistema, tiene que hablar de esto. O sea, plantea el problema de la salud en El Salvador como sistema. Tiene que hablar de esto. En estos términos. ¿Qué otro problema? Las deficiencias en el monitoreo y supervisión. Hay una mala administración. Es que miren, la administración en salud es toda una carrera en la profesión de ustedes. Miren, la vez pasada hablábamos de los médicos auditores, ¿se acuerdan? Pues ellos son los que se encargan de esto. Del monitoreo y de la supervisión. Miren, es que ustedes
son como también nosotros. Tenemos que ser monitoreados, tenemos que ser evaluados. Y por favor no le temamos a la evaluación, ¿no? Ustedes que están ahorita en formación, que se les vaya ya configurando en su pensar, sentir y actuar, que la evaluación en una profesión como la de ustedes es necesaria, es válida. Y no solo es válida, sino que, digamos, fortalece, robustece la profesión. Lamentablemente nosotros vemos la evaluación como algo punitivo, ¿va? ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que nosotros creemos, y este es un problema antropológico, y también sociológico, y también psicológico, que cuando llegan los pares evaluadores, pues, chicas, nosotros nos ponemos bien tensos. No nos gusta la evaluación. Es una cultura errónea. Porque se nos ha arraigado culturalmente que la evaluación es para castigar, para sancionar, para echarlo a uno. Entonces, si nosotros manejamos esos criterios, vamos a rechazar cualquier fiscalización, cualquier monitoreo, cualquier evaluación. En realidad, el problema es de raíz. El Sistema Nacional de Salud adolece de eso. Una mala administración, y cuando quieren hacer las cosas bien, hay oposición. Una de ellas es, por ejemplo, que los evalúen. Ahora bien, proponer una reforma de salud tiene que contemplar también esto. O sea, que una reforma de salud no tiene que negar que no haya, no tiene que negar la evaluación. Tiene que robustecerla, tiene que fomentarla. Claro, el sentido, los objetivos, las competencias deben de ser otros criterios, no para fregar a los profesionales, no para echarlos, sino que para, si hay falencias, si hay fisuras en el ejercicio, ¿sí? Obviamente identificarse. Miren, tienen que mejorar, tienen que corregir esto. Y para eso son las evaluaciones. Entonces, hay un problema también de la salud como sistema, en las deficiencias en el monitoreo y la supervisión. La falta de estandarización en la prestación de los servicios de salud. No hay una definición. No hay definición real en las prestaciones de los servicios de salud. Dicen que en el 2010 hubo esfuerzos en los cuales se quiso hacer bien esta estandarización en la prestación de los servicios de salud. O sea que los servicios de salud sean pertinentes a los sectores poblacionales que necesitan en verdad ciertos servicios. Eso es estandarizar la prestación de los servicios de salud. Cuando los ancianos, por ejemplo, un grupo humano, un grupo etario, ¿cómo debe ser la prestación de los servicios de salud para los ancianos, por ejemplo? Para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, etcétera, para los niños. Debe de haber una estandarización real de los servicios de salud.
La ausencia de un sistema de categorización, dice también. Miren, ocurre que el ámbito de servicios de la salud universalmente está definida por niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el de la prevención, exclusivamente de la prevención de la salud o en salud. Los otros dos niveles ya están en un nivel en el cual ya no es la prevención, sino que es la curación. Entonces, en El Salvador todavía hay una ausencia de esa categorización, al menos real, ¿va? Porque puede estar, ¿qué? En el papel, ¿va? En los rótulos de los hospitales, ¿va? Porque yo, por ejemplo, cuando voy al Seguro Social, hay bastantes rótulos, ¿va? Pero no hay nadie, por ejemplo. No hay nadie atendiendo. Entonces, esto nos lleva, todos estos problemas que hemos estado hablando, nos lleva a hablar de la calidad de los servicios de salud del sistema nacional. A definirlo, a identificarlo, a señalarlo. Veamos. Alexa, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Alexa Villanueva. Vamos a ver qué nos dice la compañera. No está quizá Catherine Pérez. ¿Nos podría leer esta diapo, por favor? Sí, claro, licenciado. La calidad de los servicios de salud del sistema nacional. Deficiencias en la infraestructura física y en la dotación de recursos humanos en el área asistencial. Falta de oportunidad en los servicios, inequidades en el acceso a la tecnología, escasa coordinación entre los formadores del talento humano y los proveedores de servicios de salud. Limita coordinación interinstitucional e intersectorial. Atraso tecnológico que dificulta la atención de los usuarios y la gestión de la información, entre otros. Bueno, aquí está descrito lo que hemos estado señalando anteriormente. En esto se resume la calidad de los servicios de salud del sistema nacional. Complicado. Complicado. Muchas aristas que tomar en cuenta. Muchas aristas. Ahora bien, y aquí quizás vamos a hacer un esfuerzo desde la sociología médica de entender este otro problema que vamos a identificar. Fíjense que en sociedades como la nuestra, donde el acceso a la salud es un problema de acceso, no de existencia, sino que es un problema de acceso, en donde la mayoría de la población tiene problemas de acceso al servicio de salud o a la salud. Resulta que hay otros problemas. Hay conflictos sociales, hay conflictos de intereses. Mientras hay esfuerzos, a la par de esos esfuerzos también se desarrollan conflictos sociales alrededor de la problemática nacional de salud. Entonces, han habido esfuerzos, pero a la par de esos esfuerzos se han también desarrollado conflictos sociales. Y es el caso del Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Bien, pero ¿cómo podemos nosotros configurar o podemos, digamos, describir esto? Repito, han habido esfuerzos por salir adelante, por superar las falencias del Sistema Nacional de Salud. De tal manera que podemos decir lo siguiente: se han derivado en múltiples conflictos de intereses entre las autoridades de salud y los sindicatos de trabajadores
de la salud. Estas crisis, ejemplo, paros laborales, manifestaciones, marchas, han obedecido a diferentes causas, como son exigencias salariales, prestaciones adicionales, incremento del presupuesto en salud. Uno de los mayores conflictos ha sido las luchas de los profesionales de la salud para evitar el componente privatizador, entre paréntesis, dogma neoliberal, de algunos servicios de salud, vinculados a la limpieza, lavandería, alimentación, seguridad, cirugía e infraestructura, que históricamente fueron prestados por empleados del Estado. Bien, fíjense que en El Salvador han habido esfuerzos por superar los problemas, pero también han habido conflictos de intereses, conflictos sociales. Y aquí lo hemos descrito en una forma genérica, en una forma general. ¿Y en qué se han centrado todos esos conflictos? Resulta que en El Salvador no han sido pocas las veces que se ha querido privatizar a la salud. No han sido pocas las veces. Y si de algo debemos de estar claros nosotros, en esta cátedra de sistema de sociología médica, es que nosotros debemos de apostarle a la salud pública. Ojo, debemos de apostarle a la salud pública. Eso no quiere decir en modo alguno que vamos a desechar o a negar la salud privada. Claro, tiene que existir, pero no debe de prevalecer. Debe de prevalecer la salud pública. Que ahí dejemos al sistema privado de salud. Dejemos a la salud privada que exista también. Porque no va a dejar de existir. Incluso ustedes, como profesionales, puede hacer de que también presten sus servicios a los sistemas privados de salud. Pero eso es legítimo. Como profesionales, ustedes lo pueden hacer, claro, después de prestar los servicios, si es que le toca también prestar sus servicios en salud pública. ¿Ah? Después de las jornadas laborales que le toca a ustedes desarrollar en el Sistema Nacional de Salud. En el Sistema Nacional de Salud. Claro, que exista el sistema privado, que no nos dé empacho por eso. Ahora bien, hay que destacar algo. En El Salvador han habido intentos de privatizar a la salud. Y de hecho, han habido aspectos funcionales de la salud que han sido privatizados. Por ejemplo, la limpieza, la lavandería, la alimentación, la seguridad, algunas cirugías específicas y también la infraestructura. Ojo con esto. Que hay aspectos funcionales que sí están privatizados. Solo falta lo fundamental, el servicio. Entonces, hay un problema bien complicado que todavía persiste. Hay componentes del Sistema Nacional de Salud que están privatizados. La limpieza, yo no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, yo cuando voy al seguro, los que andan haciendo la limpieza son de una compañía de aseo que brinda los servicios de aseo. No pertenecen al seguro contratado. La lavandería también. Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, de los pacientes ingresados, ya el sistema no prepara los alimentos, sino que contratan verdaderas compañías de preparación de alimentos. Y ellos dan los servicios de alimentación, por ejemplo, a los pacientes ingresados. El servicio de seguridad también. Cirugías específicas también se realizan en hospitales privados. También.
Y la infraestructura, hay edificaciones, hay edificios, hay locales que son privados y están en arrendamiento. Se le rentan al Sistema Nacional de Salud. Estoy hablando de edificios. Estoy hablando de locales, edificaciones, en donde funcionan algunas dependencias de los hospitales o los mismos hospitales funcionan ahí. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos antes del primer registro de los campos de acción de la sociología? Y señalábamos que uno de ellos era este, el campo de los servicios de salud. Entonces, ahorita estamos vinculándonos con ese servicio de salud y hablando de la sociología médica. Así que servicios que antes los daba por completo el Sistema Nacional de Salud, hoy los ha cedido a lo privado. Entonces, es lo que muchos hablan. Miren, es que miren, el sistema ya se privatizó. Más del 70% de la funcionalidad del sistema es privado. ¿Y eso qué es lo que me configura? Una privatización del servicio. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Que ese 70% se vaya a convertir en un 100% del servicio. Esto ha traído como consecuencia muchos problemas. Estas crisis de conflicto han desgastado tanto al sistema de salud, o sea, al Ministerio de Salud y al Seguro Social, como a los mismos profesionales de la salud. Ojo, esto va con ustedes, incidiendo en la calidad de los servicios de salud prestados. Esto último ha configurado en no pocos salvadoreños una imagen relativamente desfavorable hacia el sistema de salud salvadoreño. La situación se constata con el conjunto de resultados insatisfactorios que hoy se observan en el área, pudiéndose afirmar que el sector salud experimenta en la actualidad una profunda crisis que se proyecta en todos los ámbitos y niveles que le involucran. Y se evidencia en el desmejoramiento de la atención, calidad y cobertura de los servicios médico-asistenciales, donde se destaca la disminución del acceso a los servicios de atención médica para las comunidades más necesitadas, dada la carencia de los 6 materiales médicos quirúrgicos y suministros oportunos y regulares. La recurrente paralización de las actividades y las propias condiciones inadecuadas de la red de servicios, lo cual va en detrimento de la salud de la población. Esto es complicado. Es complicado porque involucra no solo a los protagonistas del proceso salud-enfermedad, sino que también involucra no solo a los protagonistas, sino que a toda la población en general, a la sociedad. Involucra a muchos más, no solo a los involucrados directamente en la salud, como serían profesionales de la salud, pacientes, dentro del Sistema Nacional de Salud. Esto hay que razonarlo, reflexionarlo, porque es una realidad patente. Es una realidad experimentable, que se puede experimentar en el día a día. En el día a día. De ahí que podemos nosotros identificar que tenemos un Sistema Nacional de Salud
con una necesidad y con una preocupación. Al menos los conscientes del problema. Los que ven con seriedad el problema. Los que quieren darle soluciones serias al problema de salud que se tiene en El Salvador. La mayor necesidad y preocupación es la calidad de los servicios de salud en El Salvador. Pero surge una pregunta que a mi modo de ver es paradigmática. ¿Qué quiere decir esto de paradigmático? Miren, el término paradigma, ¿qué quiere decir? Un paradigma es un modelo a seguir, un modelo a destacar, un modelo a desarrollar, de algo o de alguien. De algo o de alguien. Entonces, cuando nosotros decimos la calidad de los servicios de salud en El Salvador, nos surge esta pregunta. ¿Es suficiente o es insuficiente? ¿Por qué decimos que es paradigmática? Porque evidentemente hay un modelo de salud. Porque hay un sistema. Hay un sistema nacional de salud organizado, mal organizado, pero existe. Y maneja un modelo de salud, un paradigma de salud. Tiene un modelo, claro que lo hay, pero es un modelo en crisis, un modelo que ya no funciona. Por eso te decimos, ¿es suficiente o insuficiente? ¿Es paradigmático? Esta pregunta es paradigmática porque en verdad nos configura la necesidad de cambiar. Nos configura la necesidad de transformar el Sistema Nacional de Salud. Ahí está, digamos, el criterio paradigmático que le podemos aplicar a esta pregunta, porque es insuficiente los esfuerzos, son insuficientes los recursos, son insuficientes los servicios. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, es necesario cambiar el modelo, porque hay un problema, hay una necesidad y también que debe ser una preocupación de muchos y no de pocos, como es la calidad de los servicios de salud. Pero, ¿qué es la calidad de los servicios de salud? ¿Qué es la calidad de los servicios de salud? Fabricio, ¿podrías leerme esta diapo, por favor? Fabricio Rodríguez. Con gusto. La calidad de los servicios de salud. Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar después de haber considerado el balance de las ganancias y pérdidas esperadas que acompañan el proceso de atención en todas sus partes. Gracias. Bien, la calidad. La calidad, pues, está, como dijo Fabricio, está vinculada necesariamente en proporcionar recursos para atender los servicios de salud en todo cuanto se necesita. Proporcionar al paciente el máximo y completo bienestar. Esa es la preocupación. Esa es la necesidad. Y para eso se necesitan recursos óptimos, necesarios y suficientes. ¿Sí? Para que, si bien es cierto, las ganancias y las pérdidas, y aquí este término de ganancias y pérdidas, ¿a qué nos referimos? No nos estamos refiriendo a un lucro. ¿Sí? Porque un sistema nacional de salud, al menos filosóficamente y éticamente, no debe lucrarse. Es una estructura social sin fines de lucro, un sistema nacional de salud. Entonces, cuando se habla aquí de un balance de las ganancias y pérdidas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la ganancia de poder lograr la calidad de los servicios de salud.
A eso nos estamos refiriendo. No a una ganancia económica o lucrativa, sino que ¿qué gana el Sistema Nacional de Salud si da servicios de salud de calidad? Va a ganar mucho. Porque mire lo que decíamos anteriormente, y aquí me voy a ir a mucho más atrás. Dice, esto último ha configurado en no pocos salvadoreños una imagen relativamente desfavorable hacia el Sistema Nacional de Salud salvadoreño. O sea que todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos una mala imagen del Sistema Nacional de Salud. Entonces, al mejorar esto, al lograr una calidad óptima en los servicios de salud, va a haber ganancia, obviamente. Porque esa imagen que hay desfavorable se va a ir desvaneciendo y va a ir ganando reputación el Sistema Nacional de Salud. ¿De acuerdo? A eso nos referimos en ganancias, no en ganancias económicas o lucrativas. ¿Pueden haber pérdidas en el esfuerzo? Sí, pueden haber pérdidas. Por ejemplo, una pérdida podría ser pues, que se les exija, se les exija pues, que muchos de estos servicios que en salud se le dan ya no vayan a ser destinados al sector privado, sino que nuevamente el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud, retome algunas funciones. Por ejemplo, la alimentación, los servicios de alimentación, los servicios de aseo, que ya no hayan cirugías en los hospitales privados, porque hay pacientes del Seguro Social que los mandan a los hospitales privados para que se hagan ciertas cirugías. Y el seguro les paga de esos hospitales privados. Y entonces ahí hay ganancias. Hay ganancias que se le quitan. Hay ganancias económicas que en términos de recursos se le despojan al Sistema Nacional de Salud por parte del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Entonces, vean, es una situación bien complicada. Bien complicada. Hemos llegado a las 2:43. Vamos a llegar hasta aquí y si hay alguna pregunta, sería bueno pues que la aclaráramos, si hay alguna duda o alguna consulta, porque estamos en un tema muy delicado, muy complicado, muy complejo, muy problemático, a mi modo de ver. Y en sociología médica debemos dejar de una vez por todas bien cimentados los pilares de este problema. Si no hay preguntas, pues vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Sí, Fabio. Licenciado, yo tenía una pregunta respecto a los documentos que se van a entregar este viernes. Adelante. Respecto al informe, tendría que ser la misma estructura y los mismos pasos a seguir que en el informe que se hizo el registro anterior, ¿verdad? Solamente que el tema es análisis de... Permítame, déjeme revisar. El tema sería... Permítame, que ahorita no estoy seguro del tema, Pues, pero es de los enfoques, de los enfoques sí, sociológicos. Ajá, correcto, correcto. ¿Qué enfoque ustedes consideran que les puede ayudar a hacer un análisis de un problema de la salud? Y acuérdense que vimos los tres enfoques. Uno es el técnico o enfoque tecnológico, el enfoque histórico y el enfoque económico. Histórico también. Sí, el histórico, el tecnológico y el económico, que fue el último.
Ahora bien, los tres pueden contribuir a analizar un problema de la salud. ¿Sí? Ahora bien, no va a utilizar los tres enfoques, sino un enfoque. Tiene que destacar un enfoque. Para el caso, mire, el enfoque económico, por ejemplo, contribuye muchísimo a los problemas de la salud, para el análisis de los problemas de la salud. El histórico también, fíjense. Ahora bien, pero a mí me llama la atención algo que vos me dijiste hace unos minutos, que si va a llevar los mismos pasos. Es que hay un modelo desde el primer día de clase, en el aula virtual de la primera clase, ahí está la guía. Y esa guía es la que ustedes tienen que utilizar para hacer ese informe. Y que se refieren a la forma y al contenido, en qué consiste. O sea, yo, a mi modo de ver, ahí no hay donde perderse, Pablo. Oh, sí, es que solo estaba confirmando. ¿Verdad? Ahí no hay donde perderse. Ahora, no sé con el otro, la otra actividad que se refiere a la... Entonces, solo para confirmar, igual sería para elegir un enfoque cualquiera de esos tres tipos y ante un problema, ante ya un sea problema. económico, si elegimos el No, económico sería un problema. siempre un problema de salud. Sí, siempre relacionado a la salud, por ahí. Sí, por favor, no se vayan a desviar. Ok. Porque si no, caemos en la sociología general, va. Ya no en la sociología médica. Sí. ¿Sí? Y de lo que se trata es, porque si algo es transversal en esta asignatura, es la salud. ¿Sí? O sea, el día que yo no hable de la salud en una clase de esta, díganmelo, por favor. No es sociología médica. Ya, no, díganmelo, mire, exíjanmelo. En verdad, exíjanmelo. Mire, y decía, ¿y qué le pasó ahora que no habló nada de la salud, man? Es legítima esa exigencia. Entonces, vean, tiene que ir enfocado así esa actividad. Ahora, ahí está la otra, que, perdón, que está sobre la práctica constructivista, que tiene que utilizar el instrumento que yo también les he propuesto, que lo utilicen. ¿Estamos bien ahí también, Fabio? Sí, es parecido siempre se tiene que trabajar en el cuadro, ¿verdad? Igual que, la primera práctica. Sí. Okay. Ese cuadro es un instrumento, Fabio. Y compañeros y compañeras, es un instrumento que les va a servir para todos los problemas que les toque investigar o hacer esa práctica. ¿Sí? Para todos, sin distinción. Entonces, digamos que tiene un uso general. O si usted quiere, universal. Así las cosas, Fabio. ¿Te queda? Sí, todo ya aclarado ya. Ok, ustedes también, compañeros y compañeras. Gracias. Me imagino que sí, ¿verdad? Entonces llegamos hasta aquí, nos vemos el viernes, sin falta. Muchas gracias, Lick. Buen día. Bueno, buenos días. Gracias, Lick. Buen día. Adiós. Adiós, Lick. Adiós.